Bienvenidos al mundo bizarro de Gato Bizarro. Hoy veremos la historia de Luna, una chica lobo, y su manga creado por un chileno, Leonardo Vidal. Tal como lo dice su autor, Alfa Luna no es una historia de terror, no es una historia de monstruos, ni mucho menos una representación gráfica de la fantasía usada en el cine moderno. ¡Saca esa weá! ¡Saca esa weá! ¡Saca esa weá! ¡Saca esa weá! En cierta medida me recuerda más al juego de rol Hombre Lobo creado por White Wolf debido a las diferentes transformaciones Lycan, pero el autor logra crear una historia propia. Los personajes en un principio pueden llegar a ser muy estereotipos, pero al continuar la historia te apegas a ellos y tienen la ventaja de que pueden seguir creciendo con el tiempo. Luna es la clásica marimacho de mal genio. Con 19 años cursa su último año de escuela. Su única amiga y compañera de curso es Colin, el clásico ratón de biblioteca. El tercer personaje importante de la historia es Alex, un lupino puro. Se cree genial, pero el weón no salva a nadie. Últimamente Luna ha tenido sueños extraños y alucinaciones a plena luz del día. Eventualmente un trío de imbéciles ataca su casa hiriendo a Laura, la madre de Luna, haciéndola caer en furia. Y aquí podemos ver las ilustraciones más fascinantes y mejor elaboradas de todo el tomo, la transformación completa de Luna. Después de una escena de combate y tensión, Luna recupera su forma humana. Y al día siguiente se entera del contexto en el que su mundo está sumergido. 12 años atrás, los lupinos fueron atacados por las ánimas, criaturas mitad humanas, mitad gatos. Y los ancianos pudieron salvar a solo unos niños. Uno de ellos era Luna, la heredera de los Alfa. El manga termina dejándonos muchas interrogantes, como el círculo de personas que rodea a los personajes principales, el efecto de la luna llena sobre los lobos, quiénes son los guardianes, cuáles son los lobos más ancianos y cuál es la forma real de las ánimas. Muchas de estas preguntas son contestadas con el paso del tiempo a través del webcómic en la página web de Alfa Luna. El autor está sacando actualmente el capítulo 5 de la historia. El capítulo 1 es una reliquia legendaria extremadamente escasa y difícil de conseguir. El dueño de la tienda del Calabozo del Dragón tiene una sola copia original firmada por Leonardo Vidal, y es uno de los tesoros más preciados de la tienda. También publicado por Bad Pro, Leonardo Vidal ha participado en el cómic Vampiros en el Puerto, donde podemos ver un especial lupino y leer la obra completamente en color de la misma editorial. Este tomo de manga contiene los 3 primeros capítulos de la historia de Alfa Luna. Tiene muchos clichés, bromas y lenguaje clásico del formato de un manga. Pero eso no quiere decir que sea malo, todo lo contrario, demuestra que es una obra estilo manga. En el capítulo 1 vemos la vida diaria de Luna y el descubrimiento de su forma lupina. En el capítulo 2 el autor nos demuestra que es capaz de ilustrar combates de lobos en forma fluida. En el tercer capítulo nos enteramos del universo de licántropos y ánimas, en el cual está planteada la historia de Alfa Luna. Los dibujos y las gráficas son espectaculares, en especial la escena de la transformación de Luna hacia lobo. El entintado es perfecto y el dibujo te da la sensación de movimiento preciso de los personajes. Una obra digna de ser leída una y otra vez. Y tal como lo dice el autor, es una historia para los amantes de lo sobrenatural que saben que estas criaturas pueden llegar a ser inteligentes, sorprendentes e incluso seductoras. Alfa Luna se encuentra a la venta en el Calabozo del Dragón en diferentes tiendas del país y directamente con su autor en la página web de Alfa Luna.
Si te gustó esta reseña, dale like al video y suscríbete a mi canal de YouTube para que apoyes el show del mundo bizarro de Gato Bizarro. ¡Saca esa weá!